Hola, buenos días amigos y amigas. Soy Juan Carlos Bermejo y hoy me voy a referir al debate que está teniendo lugar por el asunto de las pensiones en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, hemos escuchado a Mariano Rajoy decir que, bueno, a pesar de que España es la locomotora de Europa, aún no se dan las circunstancias económicas para poder subir las pensiones, o al menos regularizarlas según el índice de precios al consumo, y bueno, no va a hacer ningún tipo de reforma sobre las leyes que ya ha aprobado. Y además no lo va a hacer porque Europa le está diciendo que lo está haciendo bien. Y la dueña del circo, que es Angela Merkel, pues le va a seguir ayudando. Por lo tanto, Mariano no tiene ninguna intención de cambiar nada de lo que ya está aprobado. Es decir, la jubilación a los 67 años y la entrada en vigor del índice del factor de sostenibilidad de las pensiones a partir del 1 de enero del año que viene y la revalorización del 0,25. Después hemos escuchado al Partido Socialista hacer una propuesta, bueno, pues para supuestamente tapar ese agujero de las pensiones. Y se les ha ocurrido que lo mejor es ponerle un impuesto a la banca. Hombre, pensar que los 19.000 millones de euros de agujero del año 2017 y los 25.000 que va a haber en el año 2018 se van a tapar con un impuesto a la banca parece un poco como de cachondeo. Porque naturalmente eso no es posible. Y aun en el caso de que les pusieran un impuesto a la banca, que podría paliar ese agujero en probablemente, no sé, en un 10% del problema, lo que va a hacer la banca inmediatamente, es decir, al minuto siguiente de que le pongan ese impuesto, es repercutirlo a los clientes. Y como en España lo que existe es un oligopolio, desde que se cargaron el sistema de caja de ahorro, pues ¿a dónde vamos a ir los clientes aquí en España? A los pocos bancos que quedan. Y todos se pondrán de acuerdo en repercutir esa subida impositiva en comisiones a los clientes. Por lo tanto, eso es absurdo. Realmente es lamentable que el Partido Socialista tenga esas ideas tan poco brillantes. Luego hemos escuchado a los representantes de Podemos decir, bueno, han dicho algo que es verdad y luego diré por qué, que sí hay dinero para revalorizar las pensiones. Pero claro, ellos dicen que en España no hay un problema de gasto, que solo hay un problema de ingreso. Y eso, lamentablemente, no es cierto. En España hay un problema de ingresos y de gastos. Y ellos, lógicamente, pues no son conscientes, o al menos eso es lo que parece, de que cuando tú tienes un déficit, sí que tienes un problema de gasto. Pero bien, no voy a dedicarle más tiempo a las propuestas de Podemos porque tampoco ha habido nada más. Por último, me voy a referir a las propuestas que ha hecho mi partido, Ciudadanos. Bueno, lo primero que ha dicho es que el problema de las pensiones no es de revalorización, es de sostenibilidad. Y es cierto, le doy la razón a Albert Rivera. Y también ha dicho que mientras los sueldos sean bajos y sea el empleo precario, pues entonces las cotizaciones serán bajas y seguirá habiendo déficit de las pensiones. Eso es cierto. Y también ha dicho que hay que pensar en el futuro, que hay que pensar en la natalidad, que tenemos que aumentar la población. Y para eso hay que ayudar a las familias a tener más hijos. Y eso es cierto. Pero yo creo que a mi compañero y presidente del partido, Albert Rivera, se le ha olvidado un detalle importante. Y es que para tener sueldos altos, o como él les llama, dignos, es necesario crear
bienes y servicios de alto valor añadido. Es decir, además de eso, hay que poner en marcha un plan que incremente considerablemente la calidad del tejido productivo español. Y eso no se lo he oído decir a ninguno de los líderes parlamentarios. Si ponemos un ejemplo muy simple, un ingeniero que trabaja en Apple cobra mucho dinero porque está diseñando un bien de altísimo valor añadido. Un ingeniero español que no tiene trabajo porque está en un país que se crean muy poquitos bienes de alto valor añadido en el que un ingeniero puede participar, y está trabajando de camarero en un chiringuito en Vallecas, cobra muy poco dinero. Por lo tanto, este ejemplo es el que tenemos que revertir en España. Bueno, hay una excepción. Hay empleados en España que cobran mucho dinero y no dan un palo al agua. Y esos son todos los empleados de la industria política. La industria política, que tampoco la he oído mencionar en este debate, son aproximadamente 2 millones de personas, entre familiares, amigos y correligionarios. Es decir, las familias de los partidos, principalmente los partidos Popular, Socialista y los nacionalistas. Todas estas personas están diseminadas en diferentes entes, que son observatorios, fundaciones, empresas públicas, chiringuitos, analistas que no analizan, asesores que no asesoran, choferes en coches oficiales, semi-embajadas de las comunidades autónomas, duplicidades entre administraciones, es decir, todo eso, que son aproximadamente unos 100.000 millones de euros al año, ahí tienen nuestros queridos representantes políticos la clave para tapar el agujero de las pensiones. Mariano, Pedro, Pablo y Albert, coger el dinero de donde hay, es decir, de esa industria política, y ponerlo donde no hay, es decir, en el fondo de pensiones. Porque, además, cualquiera que sepa, o cualquiera que haga las cuentas, sabe que una revalorización para los pensionistas del IPC es irrisorio, porque el IPC no refleja la subida real de la carestía de la vida. El IPC está tan manipulado como el PIB español. Cualquiera que coja una factura de la luz o de gas podrá comprobar que en los últimos 5 años ha subido considerablemente más ese precio que el de la inflación. Por lo tanto, no es suficiente. Y a los pensionistas se les pretende, creo en mi opinión otra vez, engañar con este asunto y darles unas migajas que, bueno, parece ser que Mariano está ofreciendo algunas ayudas fiscales, también Ciudadanos, pero PSOE y Podemos se inclinan por la revalorización sobre IPC, pero insisto, eso no es el problema. Esa revalorización es irrisoria y además no hace sostenible el sistema. Por lo tanto, en resumen, creo que el debate de hoy no ha servido para gran cosa, y mientras no se pongan en marcha medidas que reduzcan considerablemente la industria política y el despilfarro del Estado y autonómico para poner ese dinero donde hace falta, es decir, en el fondo de pensiones y en la dependencia y en la sanidad y en la educación, mientras no se haga eso y mientras no se ponga un plan a largo plazo donde efectivamente se promueva la natalidad, pero sobre todo vuelva a poner a España con un tejido productivo que le permita ser un líder mundial tecnológico, entonces no tendremos solucionado el futuro de las pensiones.
Muchas gracias y espero verles pronto. Un saludo.